a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Aiciano, por la invitación y por compartir un tema tan interesante como lo es la prisión preventiva versus presunción de inocencia. Agradezco la presencia también de los maestros Claudio Aníbal, Miguel Valerio, el amigo Miguel Valerio y el doctor Juan Antonio García, maestros que dominan perfectamente el tema, porque juez, abogado en ejercicio pleno y críticos, constructivos, como dicen. Aquel que no ha construido no puede ser crítico constructivo, pero son maestros y profesores que viven permanentemente en la palestra pública debatiendo estos temas tan importantes y tan interesantes. A mí me parece que es propicia la ocasión para hablar sobre la prisión preventiva versus presunción de inocencia. Valentín ha sido un defensor público aguerrido, con mucho ímpetu, reclamando generalmente la libertad de las personas a los que me ha tocado asistir y defender. Y debo de decir que lamentablemente aquí en República Dominicana hay un prejuicio marcado de parte de las autoridades judiciales, tanto Ministerio Público como los tribunales o los jueces en República Dominicana. Esto lo digo porque debido al aumento de la criminalidad y del delito, estos funcionarios entienden que la prisión preventiva a aquellas personas en conflicto con la ley es el control de la criminalidad, y graso error, porque ya todos ustedes han visto cómo la prisión preventiva ha hecho que se desborden las cárceles en República Dominicana. Es descomunal el montón de personas, de seres humanos apilados en las cárceles en República Dominicana. Y siempre he venido advirtiéndolo. No todo debe ser la imposición de la prisión preventiva. Ustedes saben que la Constitución de la República, en su artículo 40, numeral 9, establece muy claramente que las medidas de coerción, en este caso está generalizando, o sea, cualquier tipo de medida de coerción. En este caso dice, separado de una coma, que aquellas medidas de coerción restrictiva de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Fíjense que de manera excepcional lo trata la Constitución en el artículo 40, donde existe una serie de derechos, de garantías y de debido proceso, donde los operadores del sistema deben de respetar. Y de esa misma manera se pronuncia el artículo 15 del Código Procesal Penal, donde establece muy específicamente la excepcionalidad de la prisión preventiva. Sin embargo, aquí en República Dominicana, la regla es la imposición de la prisión preventiva por el perjuicio marcado que ya le he dicho desde el punto de vista de los operadores del sistema. Posiblemente puedan hacerse una pregunta a los jueces y los ministerios públicos. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para controlar la criminalidad? Pues mire, tribunal, pues mire, Ministerio Público, ustedes no son los llamados a prevenir la criminalidad. El Estado debe de tener política anticriminal para prevenir aquellos delitos y aquellos crímenes que se suscitan a diario en República Dominicana. Ustedes deben de cumplir la ley tal cual lo establece.
y lamentablemente se ha hecho la regla, la imposición de medida de coerción, como lo es la prisión preventiva. Hay algunos elementos que toma en cuenta el Código Procesal Penal para poder imponer la prisión preventiva. Y estos elementos están establecidos en el artículo 227 del Código Procesal Penal. Ustedes saben que de estos elementos establece la probabilidad de que sea culpable o de que sea responsable sobre el delito o el crimen por lo cual es perseguido. Y otro elemento que ha de tomar en cuenta el juzgador es el hecho de que el encartado, el justiciable, pudiese ser obstáculo para la investigación de parte del órgano persecutor de los crímenes y delitos. Y nosotros nos preguntamos, ante la imputación de un delito o de un crimen, donde el Código Penal establece algún tipo de sanción, ¿qué persona que es imputada de un crimen o de cualquier delito a partir del Código Penal no tiene este delito por el cual está siendo imputado alguna pena a imponer? ¿Cuál de las sanciones que establece el Código Penal no establece algún tipo de pena? ¿Cuál? Ninguna. Esto quiere decir que todas las infracciones tienen aparejado alguna pena para imponer. Y además, ¿cuál ha sido la experiencia en República Dominicana respecto a que algún ciudadano en conflicto con la ley que está siendo acusado de un crimen o un delito ha obstaculizado la investigación de parte de las agencias investigativas del Estado o de parte del Ministerio Público? ¿Cuál ha sido la experiencia en República Dominicana? Entonces, lo que le quiero decir es que el 327 del Código Procesal Penal recoge dos elementos que lamentablemente va a estar al merced de lo que pueda pensar el juzgador, sin tomar en cuenta, lamentablemente, sin tomar en cuenta de que la imposición de la prisión preventiva es una medida de coerción excepcional. Eso quiere decir que tiene la facultad y tiene la libertad el Ministerio Público y el juez de imponer a todo lo que aparezca prisión preventiva como medida cautelar. Lamentablemente, aquí en República Dominicana es la regla, a la excepción que establece el artículo 40, numeral 9 de la Constitución de la República y del artículo 15 del Código Procesal Penal. Y voy mucho más lejos. Lamentablemente, estas medidas restrictivas de libertad, como lo es la prisión preventiva, que no es más que la interrupción de manera provisional de la libertad, no se cumple a la letra de la norma del Código Procesal Penal cuando establece que tiene un límite de duración de 3 meses. Fíjense que de manera sensacionalista, un juez creativo inventó la imposición de la prisión preventiva por el periodo de 1 año. Y yo entiendo que esta imposición de prisión preventiva por el periodo de 1 año es un sensacionalismo de los tribunales a partir de la presión social y a partir de la presión mediática que hacen los medios de comunicación a determinados procesos o a determinados casos. La norma, el Código Procesal Penal establece que a los 3 meses de la imposición de la prisión preventiva es obligatorio que el Ministerio Público presente actos conclusivos. Entonces, cabe la pregunta, un juez de atención permanente que tiene que ver con la imposición de la resolución de prisión preventiva puede saltarse o puede volar
la intervención de un juez que pueda revisar la prisión preventiva, de un juez que pueda conocer en alzada esa imposición de prisión preventiva? O voy más lejos, ¿puede este juez saltarse la etapa intermedia al poner un año de prisión preventiva? ¿Qué pasa cuando un juez de la etapa intermedia, a pesar de haber puesto ese juez de atención permanente, la prisión preventiva, decide otra cosa? Cuando ni siquiera es un juez de alzada, sino un juez del mismo nivel que aquel que impuso la prisión preventiva. Entonces, imponer un año de prisión preventiva sabiendo el juez y sabiendo el Ministerio Público que a los 3 meses debe ser obligatoriamente revisada por la presentación de cualquier acto conclusivo, impone entonces un año de prisión preventiva. Ustedes dirán o preguntarán, sí, pero la prisión preventiva cesa al año. Claro que el cese de la prisión preventiva se establece la norma que es al año. Sin embargo, el cese es una figura jurídica totalmente distinta a la imposición de la prisión preventiva, donde establece una fecha límite para presentar actos conclusivos. Entonces, yo creo que la norma se ha distorsionado y la presunción de culpabilidad, lamentablemente, es la que impera cuando dice el Código Procesal Penal en ese principio número 14, cuando habla y toca el tema sobre la presunción de inocencia, que bajo ninguna circunstancia podrían los operadores del sistema dar un tratamiento a una persona en conflicto con la ley sobre la presunción de culpabilidad. Y un puente que utilizan los jueces y el Ministerio Público para poder presumir la culpabilidad, y yo lo entiendo así, es el hecho de entender y creer que la pena lleva aparejada la calificación jurídica o el tipo penal lleva aparejada una pena, y que además tiene la percepción de que esta persona puede obstaculizar la investigación del Ministerio Público. Y graso error de parte de los juzgadores, a pesar de que este código establece estos elementos para poder imponer la prisión preventiva. Sin embargo, el principio de razonabilidad y el principio que establece que la prisión preventiva es excepcional, debe el juez de aplicarlo, y así no lo hace ni lo aplica. Fíjense que desde la Oficina Nacional de Defensa Pública, en el primer semestre de este año se conoció 6.806 medidas de coerción en el ámbito de adulto o en el ámbito ordinario. Y de estas 6.806 medidas de coerción, solamente 2.730 medidas de prisión preventiva impusieron los tribunales de atención permanente a nivel nacional, versus la presentación periódica 1.621 y libertad por garantía económica 1.400, y la garantía económica de imposible cumplimiento 459. Esta es una muestra, compañeros y compañeras, de que la prisión preventiva es la regla aquí en República Dominicana y no la excepción. Y si ustedes preguntaran, pero ¿cuáles tipos penales se le ha impuesto tanta prisión preventiva? Bueno, generalmente los tipos penales que más abundan en República Dominicana para imponer prisión preventiva es el tema de la ley 50/8, que tiene que ver con sustancia controlada, al igual que el robo. Pero cuando vamos a los hechos, vemos que la cantidad de droga ocupada, por lo cual se impone la prisión preventiva, es extraordinariamente menor. Generalmente estamos hablando de gramos, al igual que el tema de los robos.
son robos prácticamente de poca monta. Sin embargo, la percepción de los funcionarios es que la prisión preventiva es la que va a controlar la criminalidad en República Dominicana, y a nosotros nos parece que lamentablemente es una percepción totalmente errada de esos funcionarios. ¿De qué manera podemos nosotros creer que la ley 224 del año 80 puede ser aplicada desde el punto de vista del fin de la pena, con las cárceles que tenemos en República Dominicana de total hacinamiento, donde no existe ni siquiera una segregación por tipo o una segregación de personas ya condenadas definitiva y de personas preventivas? La Organización de Estado Americano, la OEA, ha establecido que actualmente se encuentran 3.9 millones de personas privadas de libertad, entre las cuales en América Latina el 40% se encuentra en prisión preventiva. Esto quiere decir que esta percepción de los operadores del sistema es generalizada en nuestra región, donde la prisión preventiva es la regla en sentido general. En República Dominicana, dicho incluso por los datos estadísticos de la Procuraduría General de la República, ha establecido que sobre un 81% de las personas que guardan prisión todavía tienen prisión preventiva, sin que se le haya conocido ni siquiera en primera instancia su proceso. Esto es sumamente grave. Es una referencia de que la prisión preventiva en República Dominicana es la regla y no la excepción, como establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. La Constitución de la República, en el artículo 69, numeral 3, establece bastante claro que el derecho a que se presuma su inocencia desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece como derecho, como garantía, como derecho fundamental, como principio, que todo el mundo, todas las personas tienen derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. De esa misma manera también se pronuncia el artículo 14 del Código Procesal Penal. Y este artículo 14 del Código Procesal Penal, que son los primeros 28 principios del Código, y yo entiendo que fue una genialidad del legislador el hecho de presentar antes de cualquier operativo, acción, diligencia procesal, presentar principios donde deben ser adheridos al conocimiento del juez, del fiscal, del operador del sistema, a los fines de que el debido proceso en la parte operativa sea aplicado. Y este artículo 14 del Código Procesal Penal establece en el segundo párrafo, bueno, vamos a leerlo: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto su sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. El segundo párrafo establece de este texto: en la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad, inadmisible la presunción de culpabilidad. La Oficina Nacional de Defensa Pública, cuando empezó e inició el COVID, nosotros iniciamos un operativo a nivel nacional respecto a las personas vulnerables que pudiesen contraer esta enfermedad, este virus.
Y nosotros, entonces, aquellas personas que tenían fianzas impagables o fianzas menores, aquellas personas entradas en edad, personas vulnerables, adultos mayores, aquellas personas que padecen enfermedad, hicimos un operativo a nivel general a los fines de que estas personas puedan recibir su libertad y esperar su proceso, estando en libertad o en arresto domiciliario. Es una prisión, pero no padecen los embates del hacinamiento de las prisiones aquí en República Dominicana. Sin embargo, debo señalar que ante esas acciones de parte de la defensa pública, solamente tuvimos respuesta en un 15 o 17%. Y son personas en conflicto con la ley donde han cometido delitos menores. Esto quiere decir, compañeros y compañeras, que persiste en nuestro sistema de justicia el prejuicio y el tema de que la fiscalía y los tribunales penales son el control de la criminalidad en República Dominicana. Es por eso las enormes imposiciones de prisión preventiva que impera en nuestros tribunales. Existe una decisión sumamente interesante sobre la presunción de inocencia que se produjo en el año 2015, en el año 2005, en el año 2010 y en el año 1999. Y esta decisión establecía sumamente interesante, y digo en el año 2010 porque se produce posterior incluso al Código Procesal Penal y a la Constitución del 26 de enero del 2010. Y estableció la Suprema Corte de Justicia el 30 de junio del año 2010 que, considerando que es criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, reiterado cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo, que la correcta fijación, interpretación y valoración de los hechos en condición indispensable para la adecuada y aceptada aplicación del derecho y de la ley en atención a nuestra legislación procedimental penal está regida por el modelo acusatorio o garantista, suprimido ya por el inquisitorial, es decir, por el Código Procesal Penal. Es bueno señalar, importante señalar que el Código de Procesión Criminal que una vez tuvimos imponía una garantía económica de manera obligatoria a aquellos procesos que no excedían de 2 años. Sin embargo, con este Código Procesal Penal, donde lo satanizaron bastante, porque en lo supuesto era extraordinariamente garantista. Sin embargo, a todos los casos, sin establecer el tipo de pena o el monto de la pena, se impone prisión preventiva. Esto quiere decir que no llegó a resultar tan garantista el Código Procesal Penal nuestro versus el Código de Instrucción Criminal, que realmente era de corte inquisitorio, y no resultó en beneficio respecto a este principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y esta sentencia ha establecido que impone al juzgador la obligación de que la presunción de inocencia de todo imputado debe ser abatida con pruebas tan contundentes que despojen toda duda a fin de que sus decisiones estén ajustadas a ser verdad jurídica incuestionable. Sin embargo, esto de la presunción de inocencia, de que el encartado debe ser tratado, debe ser conducido como inocente en República Dominicana, es una quimera. A pesar de que todas esas sentencias que ha producido la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, como normas, reglas y principios,
han establecido que esto es excepcional, la prisión preventiva, y que la presunción de inocencia debe de destruirse con una sentencia totalmente definitiva que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. No es así en República Dominicana. Lamentablemente, inmediatamente una persona es detenida, es conducida a conocerle una medida de coerción. Lo primero es que violentamos como sistema, violentamos el artículo 95 del Código Procesal Penal, donde se establece algunas garantías sobre el debido proceso respecto al imputado o a la imputada. Es conocido por todo que inmediatamente una persona es detenida. Poco importa que tenga abogado o no tenga abogado. Comienzan entonces la policía, las agencias investigativas, no a realizarle entrevistas, sino a realizarle cuestionamiento, a realizarles interrogatorios y a ser presentado en los medios de comunicación. Y este texto del Código Procesal Penal establece que será nulo, textualmente lo establece. Es nulo cualquier violación de los establecidos en ese texto desde el punto de vista del derecho procesal. Sin embargo, es una práctica, es una costumbre en República Dominicana el hecho de, antes de presentar ante el juez de la instrucción para conocer medida cautelar, es presentado a los medios de comunicación a una persona y inmediatamente esto pasa. Esto da cuenta de que las agencias investigativas del Estado, la Policía Nacional, Ministerio Público y juez también tienen la percepción de que inmediatamente una persona es detenida, apresada, imputada por un hecho, inmediatamente se presume culpable, inmediatamente, y queda marcada para siempre, aunque después de 1 año, 2 años, 3 años, esta persona resulte descargada. Usted va ante el juez de la medida cautelar o de la vista de medida de coerción y le presenta como medio de excepción el hecho de que este joven ha sido presentado en los medios de comunicación, ha sido cuestionado por las autoridades sin el derecho a tener un abogado, y estos jueces hacen caso omiso ante este medio de excepción presentado por el togado o el abogado. Esto quiere decir que poco se respeta, lamentablemente decirlo, el debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas en conflicto con la ley. Muy lamentable esta situación en República Dominicana. Lejos de existir la presunción de inocencia, yo creo que está muy marcada la percepción de presunción de culpabilidad en los tribunales nuestros, en las acciones en el ámbito penal en nuestro país. Es muy marcada el perjuicio de la imputación, de la acusación y de la responsabilidad penal, y el trato a las personas en conflicto con la ley es como si fuesen culpables de manera definitiva ante su detención o su apremio. Es muy lamentable la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en República Dominicana. No creo que seamos el único país en América Latina que practique este proceso sobre la base de la presunción de culpabilidad. Fíjense que en las cárceles aquí están estallando el hacinamiento y el conglomerado de personas, porque han habido desaprensivos, sí, hay que decirlo, que han aprovechado esto de la pandemia y están cometiendo delitos y crímenes. Sin embargo, están extraordinariamente abarrotadas las cárceles en nuestro país. Cuba
debido a la pandemia, excarceló a más de 6.579 reclusos. Colombia hizo lo mismo con más de 4.000 personas que guardaban prisión, y Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Chile han tomado la medida de encarcelar personas tomando en cuenta aquellos delitos de poca monta. Nosotros hemos tratado de que esto pase en República Dominicana. Ha sido sumamente lento que las autoridades en República Dominicana puedan asumir y acoger aquella avalancha de solicitudes y acciones que ha hecho la defensa pública en República Dominicana para evitar el congestionamiento de las cárceles. Es lamentable decirlo y repetirlo, que una vez lo dijo Nelson Mandela, que si usted quiere saber cómo va el desarrollo de un país, solamente debe de visitar las cárceles. Y está de más establecer y decir que la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otras convenciones y pactos internacionales han hablado sobre el tema de la prisión preventiva y la presunción de inocencia de manera abundante. Decisiones también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta la saciedad han hablado el tema sobre la prisión preventiva y los derechos fundamentales. Sin embargo, la comunidad jurídica, defensa pública, debemos de, como Montesinos, seguir reclamando estos derechos a los ciudadanos en conflicto con la ley. Y yo siempre he dicho que cuando la desgracia toca la puerta como funcionario, entonces es que nos damos cuenta de que real y efectivamente merecemos que estos principios, que estas reglas sean cumplidas. Entonces, no debemos de vivir como operadores del sistema sobre la base de la doble moral en ese sentido. Así que, en sentido general, compañeros y compañeras, es nuestra apreciación desde el punto de vista de estos dos principios constitucionales y legales aquí en República Dominicana. Nosotros como defensa pública seguiremos reclamando justicia, reclamando la libertad, que es la segunda condición más importante después, evidentemente, de la vida. Así que muchas gracias por la oportunidad a los organizadores y yo poder compartir un poco de la experiencia como defensor público y como defensa pública sobre el tema tan importante de la prisión preventiva y la percepción que tenemos desde el punto de vista del sistema de justicia respecto al manejo de estos temas. Así que muchísimas gracias por la invitación y nos reiteramos a su disposición y a su orden. Tengan todos muy buenos días.